Bienvenidos a Camina, Come, Vive. Yo soy Chelo y el día de hoy te voy a enseñar a preparar unos bollitos de pan de mantequilla al estilo Parker House. Los bollitos de mantequilla al estilo Parker House se siguen sirviendo en el Hotel Parker House en la ciudad de Boston. Cuenta la leyenda que por allá por 1870 el panadero del Hotel Parker House tuvo un problemilla con alguno de los huéspedes del hotel y con esa rabia él cogió una bandeja de panecillos que todavía no estaban listos y los metió al horno. Y así surgieron estos bollitos de mantequilla Parker House. Son súper suaves y riquísimos. Un ligerito toque dulce y exquisitos para acompañar cualquiera de nuestras comidas, meriendas, el desayuno, lo que tú quieras. Seguramente a toda la familia les van a encantar. Nos ponemos el delantal porque vamos a preparar unos bollitos de mantequilla al estilo Parker House. Comienzo preparando la receta colocando en un caso toda la leche. Son 250 mililitros de leche y la voy a llevar al fuego hasta que hierva. Apago el fuego y coloco 60 gramos de mantequilla. En el mismo caso, espero a que se derrita y también espero a que la leche enfríe por lo menos hasta los 40 o 45 grados centígrados. Luego en un bol coloco 560 gramos de harina de fuerza y voy agregando 10 gramos de levadura seca, 25 gramos de azúcar y 3 gramos de sal. Y revuelvo bien todos los productos secos. Luego voy a agregar 2 huevos a la mezcla de leche y mantequilla para unir todos los productos líquidos. Entonces, uno los líquidos a los secos. Y comienzo a revolver hasta que se forme una pasta, que ya me sea más fácil de manipular con las manos. Voy uniendo todos estos ingredientes hasta que forme una masa que coloco sobre la mesa y de esta forma es muchísimo más fácil de amasar. Por eso siempre uno bien los ingredientes dentro del bol para luego volcarlos sobre la mesa. La masa por lo general la amaso durante 10 minutos, estirando y enrollando con la palma de las manos. Cuando la masa ya está suave y súper tersa, formo una bola con la masa, haciéndola rodar muy bien sobre la mesa. Eso es para que quede la masa cada vez más lisa en la superficie. En un bol agrego un chorro de aceite y lo esparzo por las paredes y la base y también unto un poco la masa en la superficie. Coloco la masa en este bol, lo voy a tapar con un plástico y hay que dejar fermentar la masa de 1 a 2 horas. Eso depende de la temperatura ambiente en el país donde estés haciendo la masa. Luego, cuando la masa ya haya fermentado, le voy a quitar el gas y la vuelvo a formar en una bola.
Esto puedo hacerlo directamente sobre la mesa, la vuelvo a tapar con el bol y la dejo descansar por 10 minutos. Y ya está lista para estirarla con el rodillo. Voy a estirar esta masa con rodillo de forma rectangular. Y debe quedar aproximadamente de 1 centímetro de espesor. Luego corto trozos rectangulares de la masa de 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de largo aproximadamente. Algunos de los ingredientes y utensilios que utilizo durante esta preparación están disponibles en la tienda Amazon. Te dejo el enlace en la cajita de descripción. Voy a pintar con mantequilla derretida toda la parte superior de la masa. Y luego voy tomando cada uno de estos trozos y la voy a doblar por la mitad, dejando 1 centímetro aproximadamente de masa en cada trocito. Voy colocando los trocitos en una bandeja para hornear que está cubierta con un papel de hornear o con una manta de silicona. Estos bollitos Parker House los puedes hacer apilando 3 trozos de masa, 2 trozos de masa o varios trozos de masa. Eso lo dejo a tu gusto. Luego vamos a dejar fermentar los bollitos tapados o dentro de un horno apagado por 45 minutos a 1 hora. Los vamos a pintar con mantequilla por arriba y los vamos a llevar a un horno precalentado a 180 grados centígrados, 350 grados Fahrenheit, de 15 a 18 minutos hasta que estén bien dorados. Ya han salido del horno bien dorados los bollitos Parker House y lo que vamos a hacer es volverlos a pintar con mantequilla para que queden bien brillantes. Los colocas sobre una rejilla hasta que enfríen. Y fíjate qué suaves son estos bollitos. Te sirven para acompañar cualquier comida. Espero que los disfrutes. Cualquier duda, sugerencia o comentario que te haya surgido durante la preparación de los bollitos de mantequilla Parker House, me lo puedes dejar escrito en el buzón de comentarios y lo encuentras por aquí abajo del video en YouTube. Toda la receta escrita para que la puedas seguir al pie de la letra, te la dejo en la cajita de descripción del video. Me puedes seguir por todas estas redes sociales que van apareciendo por aquí y es muy importante que te suscribas al canal. Si te suscribes, puedes saber si voy a caminar por algún lugar, qué es lo que voy a cocinar o si te hablo de algún tema en particular. Y para que te suscribas al canal, te dejo el botón de suscripción en el centro de la pantalla. Suscríbete ya mismo al canal. Muchísimas gracias por verme el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Gracias a todos. Chao.